Presentación muy rápida. Tenemos a Martín Bomer como ponente. Que yo presente a Martín es medio paradójico, ¿no? Seguramente todos los que están aquí que vienen de Argentina saben más de Martín en los últimos 20 años que yo. Es decir, Martín para mí es un fantasma de mi pasado. Así que lo que yo voy a presentar, cómo voy a presentar a Martín, no va a ser una presentación basándome en productos publicados ni cargos recientes que sería incapaz de enumerar, sino cuáles son las verdaderas razones por las que yo volví a contactar con Martín y volvemos a tener una relación y está él aquí, ¿no? Tiene que ver con las habilidades y las competencias, cosas que Martín está fomentando desde su nuevo cargo en el gobierno argentino. ¿Qué recuerdo yo de Martín y qué es lo que hace valioso a Martín para que yo se los presente y le diga, escúchenlo con atención? Yo recuerdo a Martín como un tipo moderado, liberal en sus opiniones, riguroso, buen comunicador y un pensador con el que siempre he aprendido algo, escuchándolo, incluso cuando no estoy de acuerdo con él. Son todas estas sensaciones ilusorias de mi pasado las que creo que debo comunicarles como presentación de Martín, porque yo estoy seguro que las van a poder experimentar en los próximos 30 minutos con él. Así que ya los dejo con Martín. Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Como las ventajas de ser el último es que puedo responder sin que me respondan los anteriores ponentes, pero yo quería a lo mejor encuadrar lo que voy a decir respecto de las cosas que se dijeron hasta aquí. Y lo que quiero decir es que mi propuesta va a estar vinculada con el número 3, cuando las propuestas anteriores, sobre todo la de Tonio, están vinculadas con el número 2. Tonio planteó paradojas entre la moral y el derecho y entre los textos y la voluntad. Y esto, por supuesto, genera paradojas, las paradojas que todos conocemos. O la moral tiene razón, el derecho tiene razón. Cuando la moral y el derecho se contradicen, o la moral tiene razón, el derecho tiene razón. Cuando los textos dicen una cosa y la voluntad de los jueces o las juezas dicen otra, prima o la discrecionalidad o ser atinentes al texto. Yo, en la buena tradición judeocristiana, voy a tratar de mostrar que los problemas, las paradojas que traen el pensamiento binario se resuelven con trilogías, con tríadas. Entonces, entre la moral y el derecho hay una cosa que todavía no se mencionó acá, que es la política. Y entre los textos y la voluntad hay algo que no se mencionó un poco aquí, que es la práctica. Y lo que yo voy a decir, después, una vez que digo si más o menos lo entendieron, están de acuerdo o quieren discutirlo, pueden dormir el resto de mi discurso. Lo que quiero decir es que las paradojas entre moral y derecho, que Carlos Dino llamó la paradoja de la superfluidad del derecho, la paradoja de la indeterminación radical del derecho, se resuelven a través de la política. Digamos, nosotros, obviamente, los abogados y los jueces no aplicamos la moral. Aplicamos prescripciones que surgen de la política, en el caso de que sea democrática, de las leyes que dictan nuestros representantes, y por eso las aplicamos, y por eso la política es relevante, pero la política no cualquier política es relevante, sino que es relevante en nuestros casos la democracia porque está justificada moralmente, a diferencia del autoritarismo que no lo está. Y las razones por las cuales está justificada moralmente la democracia nos dan razones para aplicar leyes democráticas, aun cuando nosotros, el juez o la jueza, esté en contra moralmente de las prescripciones que dan los representantes del pueblo. Por lo tanto, positivismo y naturalismo es una discusión que para mí es una discusión que solamente se da cuando yo vengo a España, porque sigue habiendo discípulos de mis viejos y honorables profesores, Eugenio Bulín, Carlos Achurrón y todos los escépticos que me formaron.
Y lo mismo pasa con el texto y con la, digamos, o nos ceñimos al texto o somos discrecionales. A nadie se le puede ocurrir razonablemente, a ningún abogado se le puede ocurrir razonablemente que exista semejante barbaridad. Obviamente lo que hay es una práctica jurídica en la que nosotros asignamos significado a los textos. Esa práctica tiene una historia, tiene fines, tiene objetivos y demás, y por lo tanto esa práctica soluciona, cuando la práctica es suficientemente densa, problemas de interpretación de los textos y restringe la discrecionalidad de los poderosos. Algunos de los problemas que tenemos los latinoamericanos cuando venimos a Europa es que los europeos asumen una enorme cantidad de cosas que nosotros no podemos asumir. Los ingleses, los alemanes, incluso, evidentemente, los españoles, asumen una práctica jurídica tan acendrada que se olvidan que existe y asumen la democracia como una obviedad y la sacan de la ecuación. Nosotros no podemos sacar eso y por eso empezamos a tomar, cuando leemos a Dworkin o a Tonio o a Manolo, seguimos preocupándonos por cuestiones binarias porque nos olvidamos que nosotros estamos construyendo política democrática y construyendo práctica jurídica. Entonces, por supuesto que cuando uno está construyendo una práctica muy débil, como mostró recién Amos, los textos dicen cualquier cosa y aumenta la discrecionalidad cuando la práctica no es suficientemente densa. Y cuando no estamos claros si lo que tenemos es populismo, democracias representativas, democracias liberales, autoritarismos, y obviamente lo que decide la política no nos importa si queremos hacer justicia. Entonces, si se entendió, ese es mi punto y esa es mi discusión con Antonio y con otros. Muy bien. Ahora lo voy a explicar un poco más largo. Muy bien. Porque mi itinerario va a ser así. Voy a comenzar con cuestiones de metaética, voy a bajar a cuestiones de ética normativa. Las cuestiones de ética normativa me van a permitir tomar decisiones de filosofía política, las decisiones de filosofía política me van a permitir tomar decisiones de teoría constitucional y luego eso me va a llevar a determinada ética profesional de las profesiones del derecho en media hora. 100 minutos pongo entonces. Media hora. Metaética. Los seres humanos somos un bicho muy particular que tiene una determinada situación en el mundo, que algunos han llamado el predicamento de lo humano, otros han llamado las circunstancias de la justicia, y es una situación muy sencilla, y es que nosotros queremos más cosas de las que podemos tener. No sé si les pasó. Uno tiene un auto, quiere dos, uno tiene una casa, quiere dos, siguiendo los tonos de mis predecesores, tiene un amante, quiere dos. El problema es que, como todos ustedes saben, no hay suficiente para todos. El problema básico de la economía o de la sociología es la escasez. Y cuando los seres humanos nos damos cuenta de que esos bienes que nosotros queremos son escasos, dado que somos relativamente iguales en términos de inteligencia y fuerza, entramos en conflicto. El predicamento de lo humano es básico, es el problema del conflicto. Y para que nosotros subsistamos como especie, lo que tenemos que hacer es aumentar la coordinación y disminuir el conflicto. Las reglas que aumentan la coordinación y disminuyen el conflicto es lo que nosotros llamamos, con perdón de la palabra, moral o ética. Entonces, mi metaética no es una metaética descriptiva, no hay nada que describa en el mundo la ética, ni tampoco una metaética prescriptiva. La ética no es algo que me dice, sé bueno. La ética es un artefacto que los seres humanos creamos para disminuir el conflicto y aumentar la coordinación. No es ni un invento de los dioses, ahí pongan toda ¿cómo se llama? Todas las bromas que puede poner Tonio respecto de los naturalistas. Obviamente la ética no es eso, pero tampoco es cualquier cosa que se nos cante. Tiene que ser algo que permita colectivamente aumentar la coordinación y disminuir el conflicto, para que cada uno de nosotros pueda vivir una vida más o menos razonable. Esa es
la metaética. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, a lo largo del tiempo, obviamente las reglas de la ética no pueden cambiar cada 5 minutos. Y efectivamente no han cambiado cada 5 minutos. Hemos tenido diferentes momentos con diferentes normas que nos permitieron aumentar la coordinación. ¿Cómo eran esas normas? En general son normas que tienen que ver con la regulación de la conversación, porque el truco de los seres humanos para lograr tal nivel de coordinación que nos hizo ser los dueños del planeta y destrozarlo como lo destrozamos, es que nosotros tenemos capacidad para el lenguaje. Y entonces la ética básicamente consiste en reglas para detener la conversación en algún momento sobre los conflictos, decidir quién gana y quién pierde. Durante muchísimos siglos, el discurso moral que utilizamos fue el discurso de la premodernidad. Muy sencillo. Tenemos un conflicto, una persona decide el conflicto. El señor feudal, el emperador, la emperatriz, la reina, el rey, el papa. Alguien decidía en última instancia el conflicto. Fin. No había cuestiones demasiado que ver con lo que ahora llamaría justicia. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona depende de la ficción del momento, era la representante de Dios en la tierra, o de los dioses, o de las diosas, o lo que sea. Eso funcionó muy bien durante mucho tiempo, hasta que no empezó a funcionar bien, y por supuesto, gracias, ahí terminé metaética. Ah, qué lindo. La idea era que empiece y termine rápido, para que... Entonces, los discursos morales existen mientras funcionan. ¿Para qué? Insisto, para la primera cuestión para la que fueron creados, que es aumentar la coordinación y disminuir el conflicto. Si los discursos morales no aumentan la coordinación, sino que aumentan el conflicto, entonces lo que sucede es que comienza un periodo de crisis. No nos queda claro cómo resolver conflictos. Último periodo grande de crisis en la humanidad, por lo menos occidental, siglos XVI, XVII y XVIII, porque el discurso de la premodernidad estaba puesto en duda. Las guerras de sucesión, luego las guerras de independencia, la idea de que un rey aquí, en Cádiz o en Sevilla, podía decidir todos los conflictos de todo el imperio español, bueno, en un momento eso se rompe, a pesar de la super sofisticación del imperio Borbón. ¿Qué pasó? Bueno, en un momento produjimos un nuevo discurso moral, que es el discurso moral de la modernidad. Ahora ya no resolvemos más los conflictos aceptando la decisión de una persona, ahora resolvemos los conflictos conversando. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones filosóficas y sociales muy interesantes, en el siglo XVIII y XIX, finalmente nos creemos ya no súbditos de un soberano, ahora somos todos soberanos, somos todos individuos libres e iguales. Entonces la pregunta es, estos bichos nuevos de la modernidad, individuos libres e iguales, ¿cómo coordinan acciones? La respuesta es, no pueden imponerse unos a otros porque no serían libres e iguales. La respuesta es conversando. ¿Conversando para qué? Bueno, conversando para lograr que la otra persona consienta para convencer a otra persona, para que consienta lo que yo quiero, por ejemplo, que me entregue su auto. Así que conversar para convencer, para consentir. Entonces, el tema de nuestro seminario está absolutamente vinculado con un momento determinado de la historia de la humanidad, que es la modernidad. Nosotros decidimos los conflictos conversando para convencer, para lograr el consentimiento. Por eso consentimiento los civilistas de la sala comprenderán, es un concepto clave del derecho de la modernidad. El prefijo con también se aplica al otro concepto clave de la modernidad, que es el contrato social.
Muy bien. Los constructivistas creen que si ese es el juego que jugamos, si ese es el discurso que tenemos, es como una práctica, un juego que jugamos para reducir el conflicto, aumentar la coordinación, insisto, no ni para salvarnos en el más allá, ni para ser buenos, no. Estoy hablando a nivel de discursos morales, lo hacemos para sobrevivir en la Tierra. Muy bien. En la modernidad, si el juego es conversar para convencer, para consentir, entonces muchos dicen, Nino entre ellos, que de ese juego uno puede detectar en esa práctica cuestiones que nosotros presuponemos cuando entramos en la práctica, cosas que a mí me parecen relativamente obvias. Si el juego es conversar con otros que son iguales que yo, por ejemplo, una de las cosas que no puedo hacer en el diálogo es obligar a la otra parte a decir las cosas que yo quiero que diga. Por lo tanto, yo presupongo cuando dialogo un principio que ustedes comprenderán, que es el principio de la autonomía personal. Nadie me puede a mí obligar a hacer lo que yo no tengo ganas de hacer. Este es todo el punto de la modernidad, uno de los puntos importantes de la modernidad. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera y nadie me puede imponer. ¿Por qué no me puede imponer? Porque si no estarían discutiendo conmigo. Si conversan conmigo para convencerme a mí, no me pueden imponer lo que yo quiero que diga. ¿Para qué conversa una persona que me impone? Una persona que impone no conversa. Segunda cuestión, si conversa conmigo es porque me está entendiendo que no me puede usar como un medio. A una cosa que yo uso como un medio para mis propios fines, lo uso, no dialogo. Eso, como se llama, principio del daño, lo llamaba a mí, Nino lo llama principio de inviolabilidad. Yo no puedo dañar no puedo perjudicar a un tercero para aumentar mi propia autonomía. ¿Y cómo hago para...? Y una vez que otra persona consiente, entonces yo puedo tomar su auto cuando la convencí de que me lo dé. Sí, ¿y por qué? Y porque me tomo seriamente las cosas que esa persona decide. La trato con dignidad, no la trato ni como un niño ni como un loco. La trato como una persona que tomó una decisión que tiene que ser respetada, y eso Nino lo llama dignidad. Estos son tres principios morales. ¿Por qué son principios morales? Porque están metidos adentro de la práctica del discurso moral de la modernidad. ¿Por qué? Porque si estos principios no funcionan, no estaríamos discutiendo. ¿Y para qué discutimos? Para no matarnos los unos a los otros. No es muy difícil. ¿Qué dice la modernidad? Que cada uno puede hacer lo que se le cante, salvo que haya un tercero, salvo que el tercero consienta. Todos podemos hacer lo que queremos, salvo que dañemos a otros, salvo que el otro esté dispuesto a ser dañado por mí o utilizado por mí. En la tradición del derecho civil de la modernidad, esto es muy fácil de traducir: propiedad, daños, contratos. O, en el lenguaje de los derechos humanos, derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos. Tríadas. Tengo pendiente un paper que se llama así. Trinidades, o tríadas, o trilogías, o lo que sea. Muy bien. Ética normativa. Cuando estamos conversando para persuadir a otros, la idea, cuando lo hacemos colectivamente, es que sería buenísimo, y ahora estoy pasando a... Sí, más o menos. Entonces, la transición de ética normativa a filosofía política. Que estén todos, o todas, o todes, con igual información, igual capacidad retórica, y se decida por unanimidad. Supongo que ustedes comprenderán, dado que son gente de la modernidad, que si estamos todos los afectados por la decisión, si tenemos toda la información, y si tenemos más o menos toda la información, si somos iguales retóricamente y decidimos por unanimidad, no hay mejor decisión colectiva que esa. No hay mejor decisión colectiva que esa.
Me dirán, bueno, hay gente que sabe más. Bueno, tráele a esa persona y que nos cuente, nos va a dar información y después vamos a seguir deliberando hasta que estemos todos de acuerdo. Pero ustedes comprenderán que, ¿qué comprenden ustedes? Que ni todos podemos estar, ni tenemos toda la información, ni somos iguales, ni podemos decidir por unanimidad. Entonces la modernidad, ¿qué creó? ¿Filosofía política? Todos no. ¿Quiénes están? Los representantes. Y no podemos por unanimidad, sino por mayoría. ¿Esto cómo se llama? Democracia. Muy bien. Es muy difícil. Representante por mayoría. ¿Por qué queremos representante por mayoría? Porque la idea es que si eso funciona, y ahí está no sé, la ironía de Toño, y voy a defenderlo, porque si eso funciona, se parece mucho a lo que hubiéramos decidido si hubiéramos estado todos con toda la información. ¿Se aleja eso? Obvio que se aleja de la ideal. Obvio que se aleja. Pero dado que es obvio que se aleja, por eso la democracia tiene un grupo de leyes que son claves en cualquier democracia, que estamos discutiendo todo el tiempo, que es la ley electoral, la ley de acceso a la información, la ley de regulación de los medios de comunicación, la ley de partidos políticos, la ley de financiación de la política. ¿Por qué son tan importantes esas 4 o 5 leyes? Bueno, porque arman la deliberación mayoritaria. ¿Y por qué las estamos discutiendo? Porque las queremos lo más cerca posible de nuestro ideal. ¿Cuál es el ideal? Y que yo esté ahí dando mis mejores argumentos. ¿Por qué? Y porque es mucho mejor, creemos nosotros, y eso es lo que cree la modernidad, que cuando todos estamos brindando nuestros mejores argumentos, los peores argumentos salen de arriba de la mesa. Es la vieja tradición griega de los sofistas, que era justamente enseñar argumentación y retórica a todos los ciudadanos de Atenas, para que cuando vayan al ágora pasen vergüenza si dan una falacia. Esa era la idea. Y ahí es un hecho histórico que la gente pasaba vergüenza en el ágora cuando iba con una falacia. No, tarado, eso no es un argumento. En la clase tercera de Protágoras ya vimos que eso es una falacia domina. Y entonces yo no voy como a los argumentos al ágora. Llevo los mejores argumentos posibles porque en el ágora decido si voy a la guerra y mis hijos van a morir en la guerra. Entonces no estoy para hacerme el vivo en el ágora dando falacias. Porque todos mis conciudadanos tomaron clase con Gorgias y saben detectar falacias. Entonces los socráticos van a decir, pero nunca estará la verdad. No, tienen razón. Tienen razón. Todo lo que podemos lograr en democracia es dar el mejor argumento por ahora. ¿Es el mejor argumento en el mundo mundial de la metafísica de Plutón? No, no hay tal cosa. Lo que hay es el mejor argumento que esta comunidad, con este nivel de información, con esta capacidad crítica y retórica, puede lograr. Es lo mejor que pudimos lograr. Es lo que Nino llama el valor epistémico de la democracia, a diferencia de Habermas. El valor epistémico de la democracia es que esto, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que haya las menores falacias posibles. Dicho en términos latinoamericanos, la democracia garantiza más tomar una buena decisión que el autoritarismo. ¿Por qué? Porque creemos que cuanto más argumentos mejor. Cuanto más gente mejor discutiendo sus intereses con mejores argumentos. Por eso además obligamos a los chicos y a todos nosotros a ir a la escuela. Pero, como todos sabemos, entre el ideal anterior y esta realidad hay un abismo, y en el abismo los representantes por mayoría pueden desacomodar los pilares de la conversación. Pueden desacomodar las reglas de juego. Por ejemplo, dictando una ley que va en contra del principio de autonomía. Por ejemplo, dictando una ley que dice, ese grupito que no me gusta mucho va a ser nuestros esclavos. Y ¿todos levantamos la mano? Sí. ¿El grupito levanta la mano? No. No importa, le ganamos por mayoría. Para que eso no pase, la democracia representativa, ¿qué agrega? Derechos, muy bien. Derechos. Entonces se
llama democracia representativa constitucional o democracia representativa liberal, cosa que muchos populismos no aceptan. Que la democracia que nosotros adoptamos es a la vez democracia representativa y democracia constitucional o democracia liberal, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque no confiamos en que los representantes por mayoría protejan los derechos de, por ejemplo, las minorías. Los europeos, a diferencia de muchos países latinoamericanos, lo comprendieron hace relativamente poco. Nosotros tenemos control constitucional gracias a los norteamericanos hace mucho tiempo. Los europeos creían en el parlamentarismo. Tuvieron un pequeño problemita, el Holocausto, y se asustaron, y entonces ahora tienen tribunales constitucionales. Pero durante mucho tiempo confiaban, muchos de los países con razón, en que los representantes iban a dictar leyes correctas. Pero tuvieron que tener las declaraciones de derechos humanos, los tribunales constitucionales y demás, y ahora tienen este problemita tremendo, que es que tienen que interpretar la ley conforme a la Constitución y no tienen la menor idea de qué se trata eso. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo aplicaron la ley, los códigos, la tradición codificadora europea. ¿Por qué podían aplicar los códigos fácilmente? Bueno, porque estaban todos de acuerdo en que los códigos estaban bien. Eso era la ciencia jurídica continental. Y de repente los códigos les produjeron las barbaridades que les produjeron y dijeron, no, paremos la mano. Teoría constitucional. Filosofía política. Entonces, esta es la justificación de por qué es mejor la democracia que la dictadura en la modernidad. La democracia entonces crea tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Los poderes ejecutivos y legislativos son muy importantes porque son los que producen las deliberaciones mayoritarias que generan las leyes que hay que cumplir. Ellas están justificadas por la justificación epistémica de la democracia, las decisiones de los poderes mayoritarios. Y es por eso que hay que cumplirlas. Porque los dictaron, porque es el mejor acuerdo posible de nuestra comunidad, por ahora. Entonces a nadie se le ocurre que el Poder Judicial, cuando decide un conflicto, no tenga en cuenta estas decisiones, porque es la mejor decisión posible. Esta persona, el juez o la jueza, no tiene la capacidad, ni la información, ni los argumentos, ni nada para decidir el caso por afuera de la ley. Mejor que los representantes del pueblo. Esta es la idea de la democracia. Por eso no es superfluo el derecho, dice Nino y Rawls y todo lo demás, si se lo lee de buena fe. Obviamente el derecho no es superfluo. ¿Pero por qué el derecho no es superfluo? Porque es el resultado de la mejor deliberación democrática y es la democracia la que está justificada moralmente. Es la democracia la que está justificada moralmente. Es el proceso que está justificado moralmente. Estas teorías son teorías procedimentales, no sustantivas. ¿Es bueno o es malo la regulación del aborto en la Argentina? Bueno, depende. Bueno o malo, lo discutimos políticamente. Ahora, el legislador toma una decisión, la decisión se aplica. Salvo que la decisión que tomaron estos personajes acá ponga en juego las bases del juego. ¿Y eso cómo se llama? Control judicial de constitucionalidad. Que es que alguien tiene que estar, dado lo que pasó en el siglo XX, en particular en nuestros países, alguien tiene que estar mirando que estas personas de acá pueden estar poniendo en juego los pilares de la democracia constitucional moderna. La autonomía, la inviolabilidad, la dignidad. ¿Qué pueden estar poniendo en juego? Los derechos. ¿Y eso cómo se resuelve? Con el control judicial de constitucionalidad. Entonces, los jueces, juezas y demás tienen que aplicar la ley, tienen que aplicar la Constitución y tienen que aplicar la ley y la Constitución. Okay. Acá llegamos a... Acá es cuando se nos plantean todas las paradojas. ¿Por qué?
¿Y porque qué aplicamos? La ley y la Constitución. Y ahí empiezan estas cosas ridículas de vamos a ponderar la ley, la Constitución. A ver qué me pesa más, 4 gramos, 5 gramos, las ironías de Tony. Empiezan estas paradojas. ¿Por qué empiezan las paradojas? Bueno, porque la ley dice una cosa y la Constitución se le puede hacer decir otra. Porque el lenguaje del derecho tiene textura abierta. Porque tiene enormes pruebas de interpretación. Y ahí vengo con lo que quise decir al comienzo de mi presentación. Solo esas se ven como paradojas. Si uno no tiene en cuenta que entre la moral, entre el discurso moral y la aplicación particular del derecho en el Poder Judicial, si no se tiene en cuenta que hay una enorme práctica que se llama política, particular política democrática, que es la que hace la conexión entre la justificación moral de todo el sistema y la decisión de los conflictos. Esa es una. Y la otra es que el derecho, lo que debe aplicar el juez, no es un texto, ni la pura discrecionalidad de su voluntad, sino una práctica. Y entonces está la tercera cosa, que a veces llamamos jurisprudencia, a veces llamamos seguridad jurídica, a veces llamamos consistencia semántica a lo largo del tiempo, llámenlo como doctrina a veces. Tiene que haber algo acá que funcione para recordarnos que cuando hacemos ejecutar un pagaré, si somos jueces o juezas, hacemos ejecutar un pagaré, no es la primera vez que hacemos ejecutar un pagaré. Hace 100 años que se vienen ejecutando pagarés en la Argentina. Cuando un juez o una jueza se le presenta un caso, no se le presenta un caso en el aire. Y lo único que tiene es el texto de la ley y principios fantasmagóricos morales. No existe esa pintura. Cuando uno tiene un caso, tiene un texto de la ley, tiene principios que se aplican en la Constitución, tiene textos constitucionales, y tiene una práctica pasada que le cuenta cómo esa comunidad viene decidiendo esas cuestiones durante miles de años. Es por eso que cuando uno ejecuta un pagaré automáticamente. ¿Por qué? Porque lo viene haciendo hace 100 años y no se plantea ningún problema. Eso se llaman casos fáciles. Y es la gran mayoría de los casos que ustedes tienen. Mucha menos mayoría que los casos que los jueces españoles tienen, que los jueces ingleses tienen o que los jueces franceses tienen. ¿Por qué? Insisto, porque nuestra práctica jurídica viene rota de hace mucho tiempo en Latinoamérica. Por dictaduras, por discrecionalidades, por ejercicio abusivo del poder, por falta de lenguaje, por ignorancia. ¿Cómo se llama esto? Las presento, fuente del derecho. ¿Se acuerdan? Son la fuente del derecho. Ley, constitución, jurisprudencia, doctrina. La fuente del derecho es lo que tienen que aplicar los jueces. No les vengo a decir nada nuevo. Esas fuentes no son textos, no son manchas negras en un papel blanco. Son prácticas. Prácticas metidas en el cuerpo de la gente. La gente ya sabe cómo vender un inmueble. Los escribanos, las escribanas ya saben cómo hacer una escritura pública. No tienen que ir a ningún texto ni a ningún principio fantasmagórico de moral. Lo hacen. Ahora, ¿qué pasa cuando los casos no son tan simples? ¿Qué pasa en situaciones como en Latinoamérica, donde hay muchos casos que no son simples? Incluso casos que a mucha gente le pueden parecer simples. A Toño, por ejemplo, le parece simple el caso del matrimonio igualitario en Ecuador. Y dice, la Constitución de Ecuador prohíbe el matrimonio igualitario. Sí, Toño, pero hay una opinión consultiva del Consejo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatorio para Ecuador, conforme a su Constitución, que dice que el matrimonio igualitario es obligatorio. Y nunca tuvimos ese problema en Ecuador, Toño. ¿Cómo construimos a lo largo del tiempo una práctica que cuando viene un tipo y dice, yo me quiero casar con mi perro, le digan, vaya, salga de mi vista? Porque esto no existe como posibilidad. Y no, bueno,
veamos, tal vez es posible. No hay texto que decida eso, ni principio fantasmagórico que lo decida. Es una práctica jurídica, política, moral que se hace a lo largo del tiempo en una comunidad para ir acordando criterios de interpretación comunes. A los filósofos de la sala les sonará muy conocido, se llama regla de reconocimiento. Es la práctica social de reconocer unánimemente los mismos criterios de donde sale el derecho. No estoy diciendo nada nuevo. ¿Cómo hacen los jueces y las juezas para aplicar esto? Y ahora termino ética profesional. ¿Cómo hacen para aplicar esto? El derecho de la modernidad sabe que esta tarea es súper complicada, a veces es muy complicada. Y que por supuesto la gente no tiene por qué conocer todo esto para resolver los conflictos. Entonces, ¿qué hace? El derecho le expropia a la gente su capacidad de representarse ante los jueces. Y se lo da a una corporación en monopolio que se llama abogacía. ¿Por qué nos la da a los abogados? Nos la da a los abogados porque es muy complicado hacerlo. Y porque queremos que el mejor argumento llegue al Poder Judicial. El mejor argumento. No los intereses de la gente, la corrupción, el dinero. El mejor abogado, el mejor chicanero, el mejor tránfuga. No, el mejor argumento. ¿Por qué? Y porque queremos que los jueces decidan con los mejores argumentos a la mano y con el mejor argumento. Eso como lo llamamos hacer justicia. ¿Cuál es el mejor argumento? Y tienen que poner en juego todo esto. La ley, porque es la decisión, es el producto de la deliberación pública. La Constitución, porque es ahí donde están los pilares de la conversación. Y la práctica, porque la gente tiene derecho a que le digan cómo vivir de una forma más o menos estable y que no le cambien las reglas de juego cada 5 minutos. Todo eso a veces es difícil de hacer. Los jueces y las juezas los jueces y las juezas dependen entonces de los abogados y las abogadas para eso. Entonces, primera cuestión, justicia. ¿Qué tienen que hacer los jueces? Resolver conforme el mejor argumento. Segunda cuestión, ahí no termina la cosa, porque aun cuando resuelvan por el mejor argumento, puede pasar que esa decisión aumente el conflicto social. Entonces tienen la obligación, los jueces y las juezas, de aumentar la confianza de la gente en sus decisiones, porque si no, las decisiones no se cumplen. Eso se llama legitimidad. Aumentar la confianza de la gente en las decisiones, en la justicia, para sacar el conflicto de la calle y hacer que en vez de que termine el conflicto en violencia o en tomar la justicia por mano propia, la idea es que los profesionales de derecho saquen el conflicto de la calle y lo conviertan en un conflicto jurídico. ¿Cómo hace eso? Bueno, ustedes van a conocer por ejemplo, uno de los autores de uno de los instrumentos que debería posibilitar eso. Manuel Atienza es uno de los autores del Código Interamericano de Ética Judicial, que dice básicamente no hay que solo ser, sino también parecer. Entonces le recuerda a los jueces y las juezas que no pueden ser vistos bailando borrachos arriba de las mesas por la gente que le va a llevar la tenencia de sus niños al día siguiente. Y no pueden ser vistos jugando al golf con los abogados de la contraparte, ni pueden ser vistos abrazando a los presidentes de la nación y votando subiéndose a sus campañas políticas. ¿Por qué? ¿Porque está mal? No, simplemente porque el rol que cumplen es que la gente los vaya a ver y no que le revienten la cabeza con un bate de béisbol a su vecino cuando sube el volumen. Y la gente no va a ver a gente que no confía. Y para ser confiables tienen que tener todas esas características que el Código de Ética enumera. ¿No les gusta esas características? ¿Les gusta mucho ir a fiestas y al casino? Renuncie. La ética de los abogados va en la misma dirección. Los abogados tienen ahí unas cuestiones complicadas que cumplir, porque están entre el cliente y la justicia. Entonces tienen que traducir el interés del cliente al lenguaje de la justicia.
Son traductores del interés privado del interés público. Viene alguien y me dice, la quiero matar, digo, discúlpeme, no me dedico a eso. Quiero crear un offshore en Andorra para defraudar a mí, tampoco me dedico a eso. Quiero que le cobre, a pesar de que yo ya le cobre, pero como no le di recibo, que le cobre devuelto, no, yo no me dedico a eso. Quiero que mienta a mi favor, no me dedico a eso. ¿Por qué? Porque no queremos que gane el más mentiroso, el más chicanero, ni queremos que gane el mejor argumento. La democracia constitucional no tiene por qué darle el monopolio del acceso a la justicia a una profesión que se dedica a destrozar confianza pública. Por eso están los códigos de ética de los colegios de abogados, que por supuesto no enseñamos en la facultad. Buena fe, ¿por qué? Y porque no queremos que gane el más vivo o la abogada más viva. Queremos que gane el mejor argumento. Buena fe, lealtad. Eso es derecho positivo en todas nuestras jurisdicciones, casi todas. Traducción, igualar retóricamente a nuestros conciudadanos, y entonces de esa igualación retórica y de esa traducción, los jueces y las juezas van a tener los mejores argumentos de cada una de las partes y va a decidir conforme el mejor argumento. Todo esto, para terminar, todo esto es la práctica del derecho. Entonces, comunicar y argumentar son deberes, no es, bueno, y de paso comuniquen bien, son deberes de las profesiones del derecho. Si la gente no entiende las sentencias, no las cumple. Es así de sencillo. En la Argentina hay una jueza contravencional de faltas que se dio cuenta que la probation, la sentencia suspendida para el servicio público, no funcionaba en el juzgado. ¿Por qué no funcionaba? Porque le decían a la gente, tienen que apersonarse a las 14 en la dirección de la procuraduría de no sé qué. Cuando la jueza empezó a preguntar por qué no la cumplen, la gente le decía, porque no entiendo lo que me piden. Ah, bueno, tiene que estar a las 2 de la tarde en la REA 1223. Ah, bueno, listo, por 2 horas. Y ahí le van a decir lo que tiene que hacer. Listo, hizo así el cumplimiento. Entonces no es una cuestión de estilos, es una cuestión de ética profesional. Lo que tenemos que lograr es que la gente cumpla con nuestras sentencias, porque si no cumple con nuestras sentencias aumenta el conflicto y disminuye la coordinación, y entonces el sentido que tiene el discurso moral de la modernidad, en el que estamos comprometidos desde más o menos 1700 en adelante, no funciona. La idea todavía es que nos ponemos de acuerdo conversando. Eso es toda la cuestión. Y esa deliberación, que es la discusión de la modernidad, tiene esta súper compleja traducción institucional. Entonces, el punto que comunicar y argumentar son parte necesaria, como dicen los códigos de ética, de la ética profesional. Sin ella, los códigos de procedimiento no funcionan. No hay código de procedimiento que se banque si no hay cumplimiento de los códigos de ética. En los códigos de procedimiento no dicen conteste la demanda sin mentir. Eso está en el código de ética. Si la gente miente, o si los plazos en vez de ser de 30 días son de 32 porque vamos a ver, no se cumple. Y si mi obligación es chicanear para que no se cumplan los plazos, bueno, no se cumple el código de procedimiento porque no se cumple el código de ética. Si no se cumple, entonces, no se cumple el código de ética, no se cumple el código de procedimientos. Si no se cumple el código de procedimientos, obviamente no se cumple el código de fondo. Porque los conflictos no se deciden conforme a la ley. Y si no se cumple el código de fondo, no se cumple con la Constitución, que es resolver conflictos conforme a la ley. Por lo tanto, de la ética nuestra depende todo el sistema jurídico y político de la apuesta de la modernidad. Bueno, ojalá lo podamos cumplir. Muchas gracias. Te sentás para estar más cómodo para
contestar. Cuando te toca hablar, estás ahí y se prende. Bueno, tenemos 15 minutos. Las recomendaciones ya han sido dadas, forman parte de nuestra práctica del seminario de esta mañana, no las tenemos que repetir. Brevedad. No veo bien, así que ni aunque los conozca les voy a decir el nombre, voy a tratar, si levantan la mano de manera visible, los voy a señalar torpemente y ustedes lo primero que deberían hacer es presentarse para que todos nos vayamos conociendo en la sala. Bien. Ahora espero las manos levantadas, muy levantadas porque no veo de verdad. Muy bien. Comparto plenamente con lo que vos decís. Me parece que el primer tema que debería enseñarse es la docencia, porque se parte de un principio como que todo el mundo conoce sus derechos. Todos los ciudadanos conocen sus derechos. Yo creo que el primer principio importante para un abogado es enseñarle a la gente sus derechos, porque enseñándole sus derechos puede ejercerlos de mejor manera. Me parece que habría que incluir alguna práctica de esto. Te agradezco y comparto plenamente esto de nosotros estudiamos para transmitir y ejercer derechos, no para ser más hábiles y embaucar a nadie. Ojalá, cuando nosotros trabajamos con nosotros, podamos cambiar las sociedades, porque cambiamos las familias, cambiamos nosotros las familias y las sociedades. Así que gracias por transmitir esto. Sí, ustedes saben, el problema de la formación cívica en nuestro país es horrible, cada vez tiene menos tiempo y además es vista como muy parecida a la forma en la que nosotros enseñamos derecho en las facultades, que es formación cívica, es conocer el texto de la Constitución. Claro. Entonces, si se entendió alguno de los puntos que yo quería, el derecho no es el texto de la Constitución. El derecho es la práctica política, jurídica, incluso moral, de manejarnos entre nosotros, claro. Digamos, no es solamente que los chicos conozcan la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sino que sepan ejercerlo y sobre todo que los adultos sepan protegerlos. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, yo estoy trabajando en el Ministerio en un tema que es que las escuelas secundarias, viene un chico golpeado, viene una chica embarazada y no saben qué hacer. Ahora, todos los progresistas del mundo estuvieron 5 años enseñando la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero no saben qué hacer. Y lo mismo le pasa a es lo mismo, ¿por qué? Porque somos nosotros los abogados, las abogadas los que damos clases de estas cosas. ¿Qué hacemos cuando vamos a dar clases de estas cosas? Y hablamos de la naturaleza jurídica del hecho no sé qué, o de cuestiones de responsabilidad o de personalidad, no sé qué. Y lo mismo, porque es lo mismo que hacemos en la facultad. Les enseñamos a los chicos los textos del derecho. Los textos del derecho, pero no derecho. No derecho. Eso no es derecho. Esos son los textos del derecho. Los textos del derecho han sido, en todos nuestros países, interpretados, vividos, corporizados en prácticas. Entonces, ¿qué dice el artículo? No, ¿qué dice el artículo? La verdad no me interesa lo que dice el artículo. Yo estoy trabajando con decanos y decanas de la Facultad de Derecho para cambiar la enseñanza del derecho y les pregunto, si esto está conectado a Internet, ¿sus alumnos o alumnas se reciben de abogadas? Y me dicen sí. Sí. ¿Por qué? Y porque todas las respuestas de todos los exámenes están acá, en Google. Todas. O el 80%. Bueno, entonces estamos enseñando mal. Entonces, eso se transmite después a la ciudadanía. ¿Qué es el derecho? La Constitución, el Código Civil. No, el derecho no es eso. Solo puedo, mi optimismo era excesivo, solo voy a poder dar una palabra breve, porque me llamaron a las dos. Sí. No te la voy a dar a ti, se la voy a dar a Sonia, lo siento. Sí, porque se sigue riendo, me sigue sacando números, tiempo, sí. Voy a estar 5 días, largo. Enlazo con esto último que acaba de decir, respondiendo a la anterior pregunta sobre el derecho no es la Constitución solo, son los códigos, solo es algo más. Porque de toda su charla lo que me ha parecido es precisamente que hay
texto de esa Constitución interpretado por cada uno de los operadores jurídicos, como pueden ser ustedes jueces y abogados incluso. Lo que se defiende ahí tengo que defenderlo a capa y espada, de tal manera que el desarrollo de lo que ahí se dice, hecho por el legislador, y de nuevo, que es el que detenta el poder de representación democrática, como muy bien ha señalado, tiene que quedar fuera, tiene que quedar soslayado y tiene que quedar excluido, siempre que yo, operador jurídico individual, de acuerdo con ese control individual de constitucionalidad que usted también hablaba, tiene que quedar excluido, por lo que yo creo que está por encima, que es el texto constitucional. De tal manera que se desconfía en Europa, pero yo creo que en Latinoamérica muchísimo más, se desconfía de ese producto que sale del Parlamento, que sale del legislador, y los operadores jurídicos, jueces sobre todo, se creen en la obligación de ser los protagonistas y los grandes analistas, de poner como antorcha la Constitución y supeditar todas sus sentencias a lo que dice la Constitución, que digo, que está muy bien, pero que entonces sí que nos estamos cargando el principio de separación de poderes, nos estamos cargando ese principio de representación democrática del que usted muy bien hablaba, y nos estamos, estamos defendiendo eso que usted acababa de decir, que es que el derecho es algo más de lo que está en la Constitución o lo que dice el legislador. Y para mí es peligrosísimo. Bueno, primera cuestión. Todos venimos de darnos el batacazo, de pegarnos el golpazo de que nuestros representantes traicionaron los ideales de la Constitución. En la Argentina, hasta 1983, desaparecía gente en la calle. Y ese era nuestro gobierno. Entonces, volver de la ilegitimidad absoluta de la política cuesta tiempo. Pero en algún momento hay que decir basta, porque estos son los gobiernos que nosotros mismos nos hemos dado. Y si no nos gustan, y tendremos que militar mejor y mejorar nuestras universidades, nuestros colegios, mejorar nuestros medios de comunicación, dejar de mirar fútbol, empezar realmente a ser ciudadanos de una democracia constitucional súper exigente. Súper exigente. Entonces, primera cuestión, uno de los problemas que tenemos es que tenemos que aumentar la legitimidad de nuestra ley, de nuestros poderes políticos. Eso es importante. Y recordarle a los señores y señoras juezas que efectivamente, aunque no le guste la ley que dicten los parlamentos, es la ley que dictan los parlamentos. Es una cuestión. El otro tema es ¿qué más es el derecho? No es que es más, es que el derecho es una práctica interpretativa. Para que no sea nuevo esto, todas nuestras metáforas de lo que es el derecho de todos los autores que leemos en filosofía del derecho apuntan al mismo lugar. Miren, la metáfora del tótem en Hart. Hart dice, ¿qué es el derecho? Una práctica social que encuentra en un determinado lugar los criterios para identificar el derecho. Toda la tribu va al mismo lugar. Entonces, ¿qué es el derecho? ¿Lo que está en el tótem? No, es la práctica de la tribu de leer de la misma manera lo que está en el tótem. Porque en el tótem dice, el que matare a otro tiene que ir a prisión, y matar es muy complicado de interpretar, en el aire. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen una vez, lo hacen otra vez, sale un nuevo caso, un caso raro, lo deciden, ya lo decidieron en el pasado, vuelven a... Eso es el derecho. Decirle a una persona, decirle al poder, esta persona va presa por matar, porque mató a una hormiga, y dice, no, señor, no sea tarado. Ya hace 20 años que venimos aplicando el tótem y está clarísimo que matar hormigas no es un homicidio. Eso. Entonces, segunda metáfora. La metáfora de la novela encadenada de Dworkin. Muchos ven al derecho, no sé si recuerdan la metáfora de la novela encadenada, el derecho es como darle a un grupo de escritores la posibilidad de escribir una novela en capítulos. A uno le da el 1, a otro le da el 2, a otro le da el 3 y demás. El primero es un poco el ejemplo de la angustia de todos los neopositivistas que andan dando vuelta por ahí, que es, puedo hacer cualquier cosa con la novela. Y sí, porque es el primer capítulo. Tiene que ser una novela, no tiene que ser un poema.
tiene que dejar lugar para que otros vengan y sigan escribiendo, no cerrarlo en el primer capítulo. No puedo matar a todos los actores. Pero el primero puede hacer muchas cosas que el segundo no puede hacer. Y el segundo puede hacer muchas cosas que el tercero no puede hacer. Ahora, el tercero, el cuarto, el quinto, el 20º tiene que dar cuenta de cómo viene la novela y ser creativo para mejorar la novela del futuro. Es el derecho. Déjenme dar 3 metáforas más para ver si vamos por... Otra metáfora, la metáfora de Nino de la catedral. Nino lo que dice es, Nino no habla del arquitecto que le dieron los planos cuando no había nada. Al arquitecto que le dieron los planos cuando no había nada es Napoleón, es Lenin, es esos pocos tipos que pueden de la nada crear un sistema jurídico, pero no nos pasa nunca a nosotros. Nosotros somos el arquitecto que llega en el medio de la construcción o cuando la construcción ya empezó y tenemos el problema de poner nuestra discrecionalidad a ver si la catedral se convierte en algo que nos gusta más a nosotros o seguir con el mismo modelo. ¿Qué hacemos en general? Bueno, seguimos porque es muy diferente, muy dificultoso empezar de cero y entonces ¿qué pasa? Bueno, el pasado nos ancla. No podemos decir cualquier cosa. Ahora, a nosotros nos gustaría y a mucha gente le gustaría que la catedral sea de otra manera. Ya pasaron 300 años desde que empezamos con la catedral. Y pasó el románico, y pasó el gótico, y ahora nos gusta Le Corbusier. ¿Qué puedo hacer? Y a lo mejor en los márgenes, ir de a poquito mejorando la catedral para que los que vengan después, los arquitectos, la mejoren incluso más. Otra metáfora de Nino, la orquesta. A mí me encanta tocar Bach a tal velocidad. Pero la orquesta a la que llegué, en la que soy otra vez nuevo, la vienen tocando a otra velocidad. ¿Yo puedo agarrar mi oboe y tocarla a la velocidad que a mí me gusta? Obviamente que no. ¿Por qué? Y porque va a sonar mal. ¿Puedo ir de a poquito convenciendo a mis colegas de la orquesta que sería bueno tocarla de otra manera? Y sí, te va a llevar un tiempo. Pero vos tenés que conocer la métrica de la orquesta para que la orquesta suene bien. Si no, andate de la orquesta. Última metáfora. Y esta es de Hart, y acá termino. Sí. Última metáfora. Y este es un artículo de Hart descubierto hace unos poquitos años que estaba oculto, perdido. Increíblemente el artículo se llama Discretion. Pero por supuesto, los neopositivistas, en particular un español en Doxa, lo tradujo como discrecionalidad. La palabra discrecionalidad, como traduciendo la palabra inglesa discretion, no solo está mal lingüísticamente porque discrecionalidad es una palabra que no existe en inglés, sino que está mal conceptualmente. Jamás Hart quiso decir que frente a la textura abierta del lenguaje del derecho los jueces pueden hacer lo que se les canta. Eso es una pésima lectura de Dworkin cuando Dworkin era chiquito y discutió con Hart cuando Hart era viejito. Dworkin era chiquito y Hart era viejito y Hart no le contestó como le debería haber contestado, que es el que está en este paper. Hart dice que ejercer la discreción no es ser discrecional. Si yo lo pudiera traducir al castellano diría es ser discreto. Hart dice la discreción es una virtud como la prudencia. Es una forma de la práctica de ejercer la práctica jurídica. Y la metáfora que es una metáfora horrible desde el punto de vista del género, tiene un sesgo de género espantoso, yo lo voy a neutralizar. La metáfora es una persona que es una neófita dando cenas, es una persona joven y que tiene que ser anfitriona de la cena de su pareja y no sabe si poner los cubiertos de plata que quedan lindos con mate blanco o los cubiertos de diario que cortan bien. ¿Cuál es la decisión correcta? La tradición nuestra de los filósofos diría la discrecionalidad total o la norma, pero en la ausencia de norma, hace lo que se te canta. Obviamente que nadie hace lo que se le canta. ¿Qué hace una persona normal? Averigua quién viene,
Información, averigua quién viene, para qué tienen que dar la cena, si viene gente con mal de Parkinson, si viene gente que la va a criticar porque cómo quedan lindos los cubiertos. Información sobre los hechos y sobre el objetivo de la decisión. Y si todavía no sabe cómo decidir, llama a una persona que tiene experiencia, viejos o viejas anfitrionas, que han dado cenas en ese contexto a esas personas y que le cuenten historias de fracasos. Mirá, me pasó esto. Y entonces toma una decisión. Si la decisión funciona, performativamente funciona, performa correctamente, es decir, todo el mundo se queda contento, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si todo salió mal? Alguien le dice, ¿cómo tomaste la decisión? Y la persona va a decir, pensé en esto, averigüé, discutí, me informé, lo llamé a fulano, a mengano, que ya dieron cenas como esta que yo, y dado toda esta historia, tomé una decisión. Ah, ok, actuaste discretamente, ejerciste correctamente tu discreción. Eso no es ni la aplicación, como decía Antonio, el encaje de una norma, no es eso, pero tampoco es la discrecionalidad absoluta de hacer lo que se me canta. Y la próxima vez que voy a una cena, va a ser aún mejor la decisión que yo tome. Eso, para todos nuestros maestros de la filosofía del derecho, es el derecho. A ninguno se le ocurrió que el derecho era un texto bruto, en el aire, que puede ser interpretado de cualquier manera, y menos aún que la función de los jueces, en ausencia de claridad lingüística, sea la mera y absoluta arbitrariedad. Muchas gracias. Un aplauso para el asador, que sé que en la casa no se lo dejan decir.